Hay archivos que no deberían existir. Documentos sellados con lacre rojo, guardados en sótanos de ministerios gubernamentales, clasificados con códigos que significan una sola cosa. Esto nunca ocurrió. Esto nunca debe salir a la luz. Esto se lleva a la tumba. Yo encontré uno de esos archivos. Y lo que contenía, hermano, lo que estaba escrito en esas páginas amarillentas con letra de máquina de escribir y sellos oficiales de un gobierno que lleva décadas negando lo que hizo, me destruyó por dentro antes de reconstruirme de una manera que nunca imaginé posible. 40 personas, 40 hijos de Dios, 40 creyentes que esa noche de octubre simplemente habían ido a adorar a su Señor en una pequeña iglesia de adobe en las montañas del sur de Colombia. El gobierno los llamó víctimas de un accidente doméstico. Dios los llamó mártires. Y yo, un pastor de mediana edad con más dudas que certezas y una fe que había comenzado a resquebrajarse por los bordes, fui el hombre que Dios eligió para que el mundo supiera la verdad. No lo entendí al principio. No entendí por qué yo. No entendí por qué ahora. No entendí por qué Dios permitiría que 40 personas murieran en llamas antes de revelar lo que realmente había pasado. Pero lo entendí después. Y cuando lo entendí, hermano, cuando finalmente vi el cuadro completo, caí de rodillas y lloré durante 1 hora sin poder decir una sola palabra. Porque lo que Dios estaba haciendo no era solo revelar una injusticia, era resucitar una fe. La fe de un pueblo entero que había aprendido a callar por miedo. La fe de una iglesia que había olvidado que servía a un Dios que no tiene miedo de los gobiernos, ni de los archivos sellados, ni de las verdades que los hombres poderosos intentan enterrar para siempre. Si estás viendo este video hoy, necesito que sepas algo antes de que empiece. Lo que vas a escuchar no es solo historia. Es una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Una advertencia de que hay poderes en este mundo que intentarán silenciar la voz de Dios. Y una promesa de que nunca, en ningún momento de la historia humana, lo han logrado. Prepárate. Porque esto es real. Cada palabra que vas a escuchar ocurrió. Y el Dios que permitió que ocurriera también permitió que llegara a tus oídos hoy. No es casualidad. Nunca lo es. Mi nombre es el pastor Andrés Caballero Ruiz. Tengo 54 años. Nací en Bucaramanga, Colombia, el segundo de 5 hijos de un obrero de construcción y una maestra de escuela primaria, que nos leyó la Biblia todas las noches durante nuestra infancia, con la misma seriedad con que otros padres leen las noticias. Llevo 26 años en el ministerio pastoral, no en una mega iglesia con pantallas LED y equipos de sonido de última generación. En iglesias pequeñas, en barrios difíciles, en comunidades donde el pastor también arregla los bancos rotos y recoge las ofrendas en una canasta de mimbre que tiene más años que varios de los miembros de la congregación. He enterrado a feligreses muertos por violencia. He acompañado a madres que perdieron hijos en el conflicto armado que durante décadas sangró a mi país. He orado en hospitales, en cárceles, en cambuches improvisados al borde de carreteras donde familias desplazadas intentaban rehacer sus vidas con lo que habían podido cargar en bolsas de plástico. Creía que había visto suficiente dolor como para no ser sorprendido por nada. Estaba equivocado, porque lo que encontré en las montañas del Cauca en el invierno de 2018 fue un tipo de dolor diferente. No el dolor agudo y visible de la violencia que estalla en la calle, sino el dolor sordo y silencioso de una injusticia que lleva años pudriéndose en la oscuridad.
esperando que alguien con suficiente valentía o suficiente locura, a veces son la misma cosa, la saque a la luz. Ese alguien resultó ser yo. Y si me preguntas hoy si lo volvería a hacer sabiendo todo lo que me costaría, te diré que sí. Sin dudarlo. Porque hay verdades que valen más que la comodidad, más que la seguridad, más incluso que la propia vida. Eso también lo aprendí en ese invierno del Cauca. Todo comenzó con una carta. Era septiembre de 2018 y yo estaba en Bogotá, preparando el material para un retiro de líderes que nuestra denominación organizaba cada año en las afueras de la ciudad. Era un periodo relativamente tranquilo de mi ministerio. Nuestra iglesia en el barrio Kennedy había crecido de manera estable durante los últimos 3 años. Teníamos un grupo de jóvenes activo, un ministerio de mujeres que era el corazón vivo de la congregación, y una red de células en los barrios vecinos que funcionaba con una regularidad que me llenaba de gratitud. Mi esposa Carmen, que lleva 28 años siendo no solo mi compañera de vida, sino la persona que con más frecuencia me dice las verdades que no quiero escuchar, estaba feliz. Nuestros 3 hijos, ya mayores, estaban construyendo sus propias vidas. Era, si soy honesto, una temporada de relativa paz después de años de turbulencia. Fue en esa temporada de paz cuando llegó la carta. La encontré un martes por la mañana entre los sobres ordinarios del correo de la iglesia. No tenía remitente, solo una dirección de Popayán, la capital del departamento del Cauca, escrita a mano con una letra apretada y temblorosa que hablaba de alguien mayor, o de alguien muy asustado, o de las dos cosas al mismo tiempo. La abrí sin darle mayor importancia. Pensé que sería otra solicitud de ayuda económica, que recibimos con frecuencia, o tal vez una invitación a predicar en alguna iglesia del interior del país. Pero lo que encontré dentro de ese sobre me hizo olvidar completamente lo que estaba haciendo. Eran 3 hojas de papel cuadriculado, del tipo que se usa en los cuadernos de escuela, cubiertas de escritura apretada por ambos lados, y una fotografía. La fotografía mostraba lo que había sido una iglesia, pequeña, de adobe y techo de teja de barro, del tipo que se encuentra en cientos de pueblos de la Colombia rural. Pero en la fotografía, esa iglesia era solo paredes negras, paredes quemadas desde adentro, con el techo completamente desaparecido, con las ventanas convertidas en bocas oscuras que parecían gritar hacia el cielo. Empecé a leer las hojas. La carta estaba escrita por una mujer que firmaba solo con sus iniciales, M.R.V. Decía ser la hija de uno de los sobrevivientes del incendio de la iglesia del Buen Pastor, en la vereda La Esperanza, municipio de Morales, departamento del Cauca. Decía que su padre, ya anciano y enfermo, llevaba 20 años cargando un secreto que lo estaba matando más despacio que cualquier enfermedad. Decía que el gobierno había clasificado lo ocurrido esa noche como un accidente. Decía que no era verdad. Y decía algo más. Decía que su padre, antes de morir, quería que un pastor, específicamente un pastor, supiera la verdad. No un periodista, no un abogado, no un político, un pastor. Porque lo que había ocurrido esa noche no era solo un crimen. Era algo que solo alguien que entendiera el lenguaje de Dios podría comprender completamente. Me quedé sentado en mi escritorio durante un tiempo muy largo con esas 3 hojas en la mano. Carmen entró al estudio con 2 tazas de tinto y me encontró con la mirada perdida. ¿Qué pasó?, me preguntó. Le pasé la carta. La leyó en silencio. Cuando terminó,
Me miró por encima del papel con esa expresión que conozco después de 28 años de matrimonio y que significa: sé lo que estás pensando y ya sé que no voy a poder detenerte. Andrés, me dijo, ¿vas a ir? Todavía no lo sé, le respondí, pero los dos sabíamos que sí. Los dos sabíamos que esa carta no había llegado por accidente a nuestra iglesia en Kennedy. Los dos sabíamos que hay momentos en la vida de un creyente en que Dios no te pregunta si quieres ir. Simplemente te pone el sobre en la mano y espera a ver si eres capaz de abrirlo. Yo lo había abierto. Lo demás era inevitable. Llegué a Morales, Cauca, un miércoles de octubre de 2018, después de 6 horas de viaje en bus desde Popayán, por una carretera de montaña que en varios tramos no era más que una cicatriz de tierra roja, al borde de precipicios que daban vértigo. Morales es un municipio pequeño, de esos que en Colombia llaman municipios de categoría 6, que es la manera oficial de decir: aquí la presencia del Estado es mínima y la vida transcurre según reglas que no siempre están escritas en ningún código legal. El pueblo tenía plaza central con una iglesia católica de fachada blanca que necesitaba pintura, un parque con árboles de nogal que daban sombra generosa, algunas tiendas, una alcaldía con cara de estar cerrada aunque no lo estuviera, y esa atmósfera particular de los pueblos colombianos que han vivido demasiados años en medio del conflicto. Una normalidad superficial que cubre una tensión subterránea que nunca desaparece del todo. Me hospedé en la única pensión del pueblo, un establecimiento de nombre Residencias El Descanso, que ofrecía básicamente una cama, un ventilador y la promesa de agua caliente que raramente se cumplía. Al día siguiente, siguiendo las indicaciones de la carta, fui a buscar la casa del señor Misael Ramírez Vargas, el padre de M.R.V. La encontré en las afueras del pueblo, subiendo una cuesta empinada por un camino de piedra irregular. Era una casa pequeña de bloques sin revocar, con una mata de plátano en el patio y una hamaca colgada entre 2 palos de guadua bajo un techo de zinc que resonaba con el sonido de las gotas de lluvia que habían comenzado a caer desde temprano. Me recibió la hija, Marta Ramírez Vargas, una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello negro entrecano recogido en una trenza y unos ojos que tenían la expresión particular de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y todavía no sabe si va a poder soltarlo. «Pastor Caballero», me dijo, «gracias por venir». No estaba segura de que alguien fuera a hacerlo. Le dije que cuando Dios pone una carta en tus manos, lo menos que puedes hacer es honrarla viajando. Sonrió levemente. Era la sonrisa de alguien que no ha tenido muchas razones para sonreír recientemente. Me llevó adentro de la casa, en un cuarto pequeño que olía a mentol y a madera vieja. Encontré al señor Misael. Era un hombre de unos 80 años, delgado hasta el punto de parecer frágil, acostado en una cama con sábanas limpias y una cobija de cuadros a pesar del calor. Tenía los ojos abiertos cuando entré, mirando el techo con la concentración de alguien que está viendo algo que los demás no pueden ver. Marta le dijo suavemente que el pastor había llegado. El anciano giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, que eran de un marrón oscuro y todavía tenían una claridad sorprendente para su edad, me estudiaron durante un momento largo. «¿Usted cree en los milagros, pastor?», me preguntó con una voz que era apenas un hilo de sonido, pero que tenía una firmeza que la enfermedad no había podido borrar. «Con todo mi corazón», le respondí. Asintió despacio, como si esa respuesta fuera suficiente para lo que venía. «Entonces, siéntese, porque lo que le voy a contar
Nadie más que un hombre de Dios puede entenderlo completamente. Lo que el señor Misael me contó durante las siguientes 4 horas, en ese cuarto pequeño con olor a mentol y lluvia golpeando el techo de zinc, lo cambió todo. Todo. Era octubre de 1998. Hacía exactamente 20 años. La vereda La Esperanza, a 12 kilómetros de Morales por un camino de herradura que en época de lluvia se volvía prácticamente intransitable. Era una comunidad de unas 300 familias campesinas que vivían del cultivo de café, plátano y algunos productos de Pancoger. La iglesia del Buen Pastor llevaba en esa vereda desde 1971, cuando un misionero menonita de nombre Jonas Bender había llegado a pie desde Popayán y había comenzado a predicar bajo un árbol de mango en el patio de la familia Ríos. En 27 años, la congregación había crecido hasta tener 120 miembros activos. Habían construido un templo de adobe con techo de teja. Habían establecido una escuela dominical para los niños de la vereda y se habían convertido en el centro espiritual y social de una comunidad que no tenía muchas otras opciones de encuentro colectivo. El pastor de la congregación en 1998 era el hermano Efraín Collazos, un hombre de 42 años, carpintero de oficio y pastor por llamado divino, que según el señor Misael, era el tipo de persona que cuando entraba a un cuarto todo el mundo se sentía un poco mejor sin saber exactamente por qué. Tenía esposa, Lucía, y 4 hijos. El mayor tenía 16 años, la menor tenía 4. El miércoles 14 de octubre de 1998 fue un día ordinario en La Esperanza. Los campesinos habían trabajado en sus parcelas desde temprano. Las mujeres habían preparado el almuerzo, recogido a los niños de la escuela y hecho los oficios de la tarde. Al caer la noche, 40 miembros de la congregación se reunieron en el templo del Buen Pastor para el culto de oración de los miércoles. Era algo que hacían todas las semanas desde hacía años. Misael Ramírez tenía 38 años en ese entonces. Era diácono de la iglesia y tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Esa noche llegó al culto con su esposa Elena y su hija Marta, que tenía entonces 10 años. El culto comenzó a las 7 de la noche con cánticos de alabanza. El hermano Efraín predicó sobre el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Misael recordaba ese versículo con una precisión que solo da el trauma. Las palabras grabadas a fuego en la memoria, en el momento exacto en que el mundo se divide en antes y después. A las 9:40 de la noche, cuando el culto estaba terminando y algunos miembros ya estaban despidiéndose en la puerta, llegaron. Eran aproximadamente 30 hombres, armados, con los rostros cubiertos. Rodearon el templo en silencio, con una coordinación que hablaba de planeación previa, de horas de ensayo, de una orden que venía de arriba. 2 de ellos entraron por la puerta principal. Otros bloquearon las ventanas y la puerta trasera. El que parecía ser el líder, un hombre alto con una voz que Misael describió como fría como el agua del río en enero, se paró frente a la congregación y dijo algo que el anciano me repitió palabra por palabra, 20 años después, con la misma exactitud aterradora con que había recordado el versículo del Salmo 91. Les damos 3 minutos para renunciar públicamente a su fe. Los que renuncien, salen. Los que no, se quedan adentro para siempre. El pastor Efraín Collazos se puso de pie.
Misael me dijo que lo que ocurrió en ese momento fue lo más poderoso que había visto en sus 80 años de vida. No fue heroísmo en el sentido cinematográfico. No fue un discurso elocuente. No fue valentía actuada. Fue algo mucho más simple y mucho más profundo. El pastor Efraín miró al hombre armado directamente a los ojos y con una voz completamente tranquila, sin un temblor, sin una sola nota de miedo, dijo: «Hermano, yo no puedo renunciar a quien soy, pero le voy a decir algo. Jesucristo también lo ama a usted». Silencio absoluto. Y entonces Efraín comenzó a cantar, el mismo canto que habían estado cantando en el culto momentos antes. «Cuán grande es Él, cuán grande es Él». Uno por uno, los 40 miembros de la congregación se unieron a Él. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, todos cantando. Misael me dijo que en ese momento tomó a su esposa de la mano con la mano derecha y a su hija Marta con la izquierda, que miró al techo del templo que él mismo había ayudado a construir 15 años antes, que cerró los ojos y que escuchó el sonido del fuego comenzar. Lo que ocurrió a continuación está documentado, aunque la documentación oficial dice algo completamente diferente a la verdad. El informe oficial del gobierno que Marta me mostró semanas después, cuando ya había comenzado mi propia investigación, describía el incendio de la iglesia del Buen Pastor como un accidente causado por una vela votiva que cayó sobre material inflamable durante una reunión religiosa nocturna. 38 muertos. 2 sobrevivientes. El informe tenía fecha de noviembre de 1998. Estaba firmado por el alcalde del municipio, el comandante de la policía local y un funcionario del departamento de bomberos de Popayán. Todo mentira. Misael Ramírez y su hija Marta fueron los 2 sobrevivientes. Misael sobrevivió porque en el momento en que comenzó el fuego, estaba cerca de una ventana lateral que los hombres armados habían bloqueado, pero no completamente. En el caos del primer momento, con el fuego extendiéndose por el techo de madera con una velocidad que hablaba de acelerante derramado previamente, logró romper la ventana con el codo. Sacó a Marta por ella y saltó él detrás. Las quemaduras en su brazo derecho, que todavía eran visibles 20 años después, como un mapa de tierra devastada desde el codo hasta el hombro, fueron la evidencia física de lo que había costado ese salto. Elena, su esposa, no pudo salir. Cuando me dijo eso, el anciano se detuvo. Cerró los ojos durante un momento muy largo. Sus labios se movieron en silencio. No sé si estaba orando o simplemente luchando con algo que después de 20 años todavía no tenía palabras suficientemente grandes para contenerlo. Cuando abrió los ojos, había algo diferente en ellos. Una determinación que había desplazado por un momento el peso del dolor. «Pastor», me dijo, «lo que necesito que entienda es esto. No fui el único que vio. Había vecinos en las casas cercanas. Había gente que escuchó los gritos. Había personas que vieron a los hombres armados llegar y salir. ¿Y por qué nadie habló?», le pregunté. Se tomó un momento antes de responder. Porque 2 semanas después del incendio, 3 de los vecinos que habían hablado con la policía recibieron visitas nocturnas. Uno de ellos apareció en el río. Los otros 2 se fueron del pueblo esa misma semana y nunca volvieron. Después de eso, todo el mundo entendió el mensaje. ¿Y usted? ¿Por qué no habló? Me miró con esos ojos oscuros y claros al mismo tiempo, porque tenía una hija de 10 años que criar, pastor, y porque tenía miedo, 20 años de miedo. El tipo de miedo que no te deja dormir bien ni una sola noche en 2 décadas.
Hizo una pausa. Pero ya me queda poco tiempo. Y hay cosas que uno no puede llevarse a la tumba. Dios no me va a preguntar si tuve miedo. Me va a preguntar si al final dije la verdad. Esa noche, de regreso en la pensión El Descanso, no dormí. Me senté en la cama con mi Biblia abierta sobre las rodillas y el cuaderno donde había tomado notas durante las 4 horas con Misael. Y me pregunté con absoluta honestidad, ¿qué se suponía que debía hacer con lo que acababa de escuchar? La parte racional de mi cerebro tenía argumentos muy claros para no hacer nada. O más precisamente, para hacer lo mínimo indispensable. Escuchar al anciano, orar con él, dejarlo morir en paz con la conciencia más tranquila, y regresar a Bogotá a mi iglesia, a mi vida, a la relativa seguridad de un ministerio que no involucraba documentos clasificados ni paramilitares, ni verdades que habían costado vidas. Pero había otra voz, más profunda, más persistente. La misma voz que le había dicho al pastor Efraín Collazos que se pusiera de pie y cantara. La misma voz que lleva 2000 años diciéndoles a personas asustadas que hagan cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de la autopreservación. Abrí mi Biblia al azar, como a veces hacemos cuando no sabemos a dónde más mirar, y mis ojos cayeron sobre Jeremías 1:17. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y habla todo lo que te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que no te amedrente yo delante de ellos. Cerré la Biblia. No me acosté. En cambio, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Lo que siguió en los próximos 3 meses fue el periodo más aterrador y más transformador de mi vida ministerial. Regresé a Bogotá, pero solo para reorganizarme. Contacté a un abogado de derechos humanos, el doctor Hernando Patiño, que llevaba años trabajando casos de violencia contra comunidades religiosas en el conflicto colombiano. Le conté lo que Misael me había dicho. Escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me dijo algo que me heló la sangre. Pastor Caballero, lo que usted me está contando, si es verificable, es un crimen de lesa humanidad. Una masacre planificada contra una comunidad religiosa. Imprescriptible. Y si el gobierno estuvo involucrado en el encubrimiento, cosa que el informe oficial sugiere fuertemente, estamos hablando de algo que va mucho más allá de un crimen local. ¿Qué necesita para verificarlo?, le pregunté. Testigos, documentos, evidencia física si existe, y mucha cautela, pastor. Porque si lo que usted dice es cierto, hay personas que llevan 20 años protegiendo ese secreto y que no van a estar felices de que alguien empiece a hacer preguntas. Regresé al Cauca 2 semanas después. Esta vez no fui solo. Fui con el doctor Patiño y con una periodista, Valentina Suárez, que trabajaba para una organización de periodismo de investigación con sede en Medellín. Los 3 acordamos desde el principio que iríamos con cuidado, sin hacer ruido, siguiendo cada pista con la paciencia de quien sabe que un paso en falso puede costar más que el tiempo perdido. Lo que encontramos en los siguientes 2 meses superó todo lo que el señor Misael nos había contado. Encontramos a 4 testigos más que habían presenciado partes de lo ocurrido esa noche de octubre de 1998 y que habían callado durante 20 años por las mismas razones que Misael. El miedo concreto, físico, justificado, de personas que habían visto lo que le pasaba a los que hablaban. Encontramos las actas de la alcaldía del municipio correspondientes a octubre y noviembre de 1998, que habían sido archivadas en un depósito municipal
y que nadie había revisado desde entonces. En esas actas aparecían pagos inusuales realizados a una empresa de servicios de seguridad privada en las semanas previas al incendio. Encontramos a un exfuncionario de la alcaldía, ahora jubilado y viviendo en Cali, que había firmado algunos de esos documentos y que, después de 2 reuniones en las que el doctor Patiño le explicó las implicaciones legales de su testimonio y las posibles protecciones disponibles, accedió a hablar. Y encontramos el archivo. El archivo estaba en el sótano de la alcaldía de Morales, en una caja de cartón marcada simplemente con el número 1998-47. Nadie lo había buscado porque nadie había sabido que existía. El exfuncionario nos dio la referencia exacta. Era un sobre manila sellado con lacre rojo dentro de una carpeta de cartulina verde. Contenía 11 páginas. Las primeras 4 eran el informe oficial que Marta nos había mostrado. Las siguientes 7 eran algo completamente diferente. Eran el informe real, escrito por el mismo funcionario de bomberos que había firmado el informe oficial, pero en este caso sin firma y sin sellos. Un documento interno que describía con precisión técnica lo que los bomberos habían encontrado cuando llegaron al lugar del incendio horas después de que ocurriera. Patrones de quemado consistentes con el uso de acelerante, específicamente gasolina, aplicada en múltiples puntos del interior del templo. Evidencia de que las puertas habían sido bloqueadas desde afuera. Restos de material que no correspondían a ningún elemento presente en una iglesia rural, pero que sí correspondían a dispositivos incendiarios rudimentarios. Al final del informe real, escrito a mano con una letra diferente a la del texto principal, había una sola línea. No puedo firmar esto, pero tampoco puedo destruirlo. Que Dios nos perdone a todos. Hermano, cuando el doctor Patiño leyó esas palabras en voz alta en ese sótano con olor a humedad y papeles viejos, los 3 nos quedamos en silencio durante un momento que parecía no tener fin. 40 personas habían muerto en ese templo. 40 creyentes que esa noche simplemente habían ido a cantar y a orar. El pastor Efraín Collazos y su esposa Lucía, sus 4 hijos, la hermana Amparo Triviño, que según Misael era la mujer que mejor cocinaba en toda la vereda y que nunca llegaba al culto sin traer algo para compartir. El hermano Tobías Muñoz, anciano de 83 años que había conocido a Jonas Bender el día que llegó a predicar bajo el árbol de mango en 1971 y que nunca había faltado a un culto desde entonces. 40 nombres, 40 historias, 40 vidas que el gobierno había decidido enterrar bajo la mentira de una vela caída. Lo que vino después del hallazgo del archivo no fue la liberación inmediata que yo había imaginado ingenuamente. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Publicar lo que habíamos encontrado no era simple. El doctor Patiño me explicó con paciencia los pasos legales necesarios para que la evidencia fuera admisible y para que quienes la presentaran tuvieran alguna protección. Valentina me explicó los tiempos del periodismo de investigación, la necesidad de verificar cada dato 3 veces antes de publicar, el riesgo de cometer un error que le diera a los responsables una salida legal. Todo eso tomaba tiempo. Y durante ese tiempo, el peso de saber lo que sabíamos y no poder decirlo todavía fue algo que no tengo palabras suficientes para describir. Carmen lo notó desde el primer día que regresé a Bogotá, con el conocimiento del archivo guardado en mi cabeza y en varios dispositivos de almacenamiento que el doctor Patiño había distribuido en diferentes lugares por razones de seguridad. Andrés, me dijo una noche,
¿No estás bien? No podía contarle los detalles todavía. Por seguridad, habíamos acordado limitar quién sabía qué. Pero le dije lo suficiente para que entendiera que lo que había encontrado en el Cauca era algo que iba a cambiar las cosas. ¿Estás en peligro?, me preguntó directamente, con esa manera suya de ir al corazón de las cosas sin rodeos. No lo sé, le respondí honestamente. Se quedó callada por un momento. Luego me tomó las manos. Entonces vamos a orar, me dijo. Y punto. Eso es lo que hicimos esa noche. Y muchas noches después. Orar sin saber exactamente qué pedir, sin saber cómo iba a terminar todo esto. Sin ninguna garantía de nada excepto la que siempre ha sido la única garantía real disponible para los que seguimos a Cristo. Que Él ya ha vencido y que eso significa que la oscuridad no tiene la última palabra. Hubo noches, hermano, en que esa garantía me pareció muy lejana y muy abstracta. Hubo noches en que me pregunté si había cometido un error, si debía haber dejado esa carta sin abrir, si debía haber escuchado al Señor Misael, orado con Él y regresado a mi vida sin cargar con un secreto que no me pertenecía pero que ahora era completamente mío. Una de esas noches, incapaz de dormir, me senté en el piso de mi estudio, con la espalda contra la pared y las rodillas contra el pecho, y le hablé a Dios con una honestidad que avergüenza un poco recordar. Señor, le dije, no sé si hice bien en meterme en esto. No sé si tengo el valor suficiente para llevarlo hasta el final. 40 personas murieron y nadie hizo nada durante 20 años. ¿Por qué tiene que ser yo el que haga algo ahora? ¿Por qué no enviaste a alguien más preparado, más valiente, con más recursos y menos miedo? No hubo una voz audible, no hubo una luz sobrenatural, no hubo ninguno de los elementos dramáticos que a veces esperamos cuando le gritamos a Dios en la oscuridad de las 3 de la mañana. Solo un pensamiento. Claro, quieto, completamente diferente al ruido caótico de mis propias preguntas. ¿Y quién sino tú llegó hasta ahí? Eso fue todo. Pero fue suficiente, porque tenía razón. Alguien había llegado hasta ahí. Yo había llegado hasta ahí. No por accidente, no por casualidad, no porque fuera el más valiente o el más preparado, sino porque había abierto una carta que no tenía remitente y había tomado un bus a las 6 de la mañana hacia un pueblo en las montañas del Cauca. A veces el llamado de Dios no llega con fanfarrias y visiones celestiales. A veces llega en un sobre Manila sin remitente metido entre las facturas ordinarias del correo de la iglesia. Y la única pregunta que importa es si eres capaz de abrirlo. El quiebre llegó de una dirección que ninguno de nosotros había anticipado. En diciembre de 2018, 2 meses después de mi primera visita a Morales, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era la de un hombre mayor que no se identificó por su nombre, pero que dijo algo que me dejó paralizado. Pastor Caballero, sé lo que usted está buscando en el Cauca, y tengo algo que necesita ver. Le pregunté quién era. Me dijo que eso no importaba todavía. Me dijo que había sido parte de lo que ocurrió esa noche en La Esperanza, que llevaba 20 años buscando la manera de descargarse de lo que sabía, que había intentado hablar con periodistas 2 veces, y las 2 veces había desistido por miedo, pero que había escuchado por personas del pueblo que había un pastor haciendo preguntas, y que un pastor era diferente a un periodista. ¿En qué sentido diferente?, le pregunté. Silencio breve. Luego, un periodista quiere la historia. Un pastor quiere la verdad. Y yo necesito hablar con alguien que quiera la verdad porque necesito confesarme, aunque no sea católico.
Acordamos encontrarnos en Popayán, en la sala de espera de una clínica privada donde él tenía una cita médica de rutina, un lugar público y concurrido, donde una conversación entre dos hombres no llamaría la atención. El hombre que encontré en esa sala de espera era exactamente lo que su voz sugería: mayor, cansado, con el aspecto de alguien que ha vivido con una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Me dijo que se llamaba Ernesto. No dio apellidos. Me contó su historia en voz baja, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas, mirando el piso mientras hablaba. En 1998, Ernesto trabajaba como auxiliar administrativo en una oficina gubernamental regional, cuyo nombre no pronunció, pero cuya función era lo suficientemente clara en el contexto de todo lo que ya sabíamos. Su trabajo había sido, entre otras cosas, procesar ciertos pagos que en los documentos oficiales estaban catalogados como servicios de seguridad comunitaria. Me había traído copias, las copias que Ernesto sacó de una carpeta y puso en mis manos en esa sala de espera de clínica, con una mano que temblaba levemente y unos ojos que no se levantaron del suelo en ningún momento. Eran la pieza que el doctor Patiño había dicho desde el principio, que necesitábamos para completar el caso. Eran las órdenes de pago, con nombres, con fechas, con montos, con firmas, con los nombres de funcionarios que en 1998 habían ordenado el pago a los hombres que esa noche fueron a La Esperanza con fuego y armas. Cuando los puse sobre la mesa de la habitación del hotel donde me hospedaba esa noche, y los miré junto con todo lo demás que habíamos reunido en 2 meses, el cuadro quedó completo. No era solo un crimen local de un grupo armado actuando por cuenta propia. Era una operación planificada y financiada desde una oficina gubernamental, ejecutada contra una comunidad cristiana específica, porque su presencia en la vereda interfería con intereses que en ese momento yo prefiero no detallar, por razones de seguridad que siguen siendo vigentes, y había sido encubierta sistemáticamente durante 20 años. Llamé al doctor Patiño esa misma noche. Le leí los nombres de los documentos. Escuché su silencio al otro lado de la línea durante un momento largo. Andrés, me dijo finalmente, esto es más grande de lo que pensábamos. Lo sé, le respondí. ¿Estás bien? Honestamente, no sé. Pausa breve. Reza mucho esta noche, pastor. Mañana empieza otra etapa. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue una cadena de eventos que el doctor Patiño describió más tarde, en una entrevista con una revista jurídica, como uno de los casos de apertura de verdad más rápidos y más inesperados que he visto en mi carrera. Pero yo lo describiría de otra manera. Lo describiría como un milagro. No un milagro con ángeles y luces celestiales. Un milagro de la variedad que Dios usa con más frecuencia de lo que reconocemos. El milagro de los corazones que se ablandan, de las conciencias que despiertan, de las personas que llevaban años cargando algo demasiado pesado y que de repente encuentran en un momento inesperado el valor de soltarlo. Ernesto fue el primero, pero no fue el último. En las 2 semanas siguientes al encuentro en Popayán, 3 personas más que habían estado de alguna manera conectadas a lo ocurrido esa noche, en 1998, o a su encubrimiento posterior, se comunicaron con el doctor Patiño o conmigo. 2 de ellos habían sido miembros de los grupos armados que ejecutaron la operación y que habían pasado 20 años tratando de olvidar algo que no se olvida. Uno había sido funcionario de nivel menor en la misma oficina donde trabajaba Ernesto.
Ninguno de ellos se conocía entre sí. Ninguno sabía que los otros estaban hablando. Y sin embargo, todos llegaron en el mismo periodo de 2 semanas. Cuando le conté esto al doctor Patiño, que es un hombre de formación marxista y escepticismo profundo respecto a todo lo que tenga aroma de sobrenatural, se quedó pensativo durante un momento antes de responder. «Pastor», me dijo, «yo no creo en Dios, pero sí creo que hay cosas que no tienen explicación racional, y que 4 personas sin conexión entre sí lleguen a confesar en 2 semanas después de 20 años de silencio. Es una de esas cosas». Sonreí. «A eso lo llamamos Espíritu Santo, doctor», le dije. Me miró con una expresión que no era exactamente escepticismo, pero que todavía no era fe. «Llámelo como quiera, pastor. El resultado es el mismo». El 15 de marzo de 2019, 5 meses después de mi primera visita a Morales, el caso de la masacre de La Esperanza fue presentado formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal especial creado en Colombia para investigar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. La presentación fue hecha por el doctor Patiño en representación de Marta Ramírez y del señor Misael, que para ese momento estaba demasiado enfermo para viajar, pero que había dado su testimonio en una declaración grabada en video que el abogado presentó como prueba. Los medios de comunicación cubrieron la apertura del caso con la atención que merece una historia que lleva 20 años esperando ser contada. Valentina publicó la investigación completa con todos los documentos que habíamos reunido. El nombre de la Iglesia del Buen Pastor, el nombre del pastor Efraín Collazos, los nombres de los 40 mártires de la esperanza, salieron a la luz por primera vez. Yo estaba en Morales ese día. Había regresado al pueblo para estar con Marta cuando saliera la noticia. Estábamos sentados en el patio de su casa con la hamaca y la mata de plátano y la lluvia que en el Cauca parece nunca terminar del todo, cuando Marta recibió la notificación en su teléfono de que la historia estaba en línea. La leyó en silencio. Cuando terminó, me pasó el teléfono sin decir nada. La leí yo también. Ahí estaba todo: los nombres, los documentos, los testimonios. La verdad que el gobierno había intentado enterrar con lacre rojo en una caja de cartón marcada 1998-47. Cuando levanté los ojos del teléfono, vi que Marta estaba llorando. Pero no lloraba como llora alguien que está sufriendo. Lloraba como llora alguien que ha estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y que acaba de poder, por fin, soltarlo. 2 días después, recibí la llamada que más me importaba. Era Marta. «Pastor», me dijo con una voz diferente a todas las que le había escuchado en los meses anteriores. «Mi papá leyó la noticia esta mañana. Bueno, yo se la leí porque ya no puede leer solo. Y cuando terminé, me tomó la mano y me dijo algo que quiero que usted sepa». Le pregunté qué había dicho el señor Misael. Dijo: «Ya puedo irme tranquilo. Elena, ya pueden saber quién eres». Elena, su esposa, la madre de Marta, una de las 40. 4 días después, el señor Misael Ramírez Vargas murió en paz en su cama de sábanas limpias y cobija de cuadros, con su hija tomándole la mano. Tenía la misma expresión tranquila en el rostro que el anciano Simeón debe haber tenido cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos en el templo, y dijo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz». Había hecho lo que tenía que hacer, y yo había sido el instrumento para que pudiera hacerlo. Todo comenzó con una carta. Era septiembre de 2018 y yo estaba en Bogotá,
preparando el material para un retiro de líderes que nuestra denominación organizaba cada año en las afueras de la ciudad. Era un periodo relativamente tranquilo de mi ministerio. Nuestra iglesia en el barrio Kennedy había crecido de manera estable durante los últimos 3 años. Teníamos un grupo de jóvenes activo, un ministerio de mujeres que era el corazón vivo de la congregación, y una red de células en los barrios vecinos que funcionaba con una regularidad que me llenaba de gratitud. Mi esposa Carmen, que lleva 28 años siendo no solo mi compañera de vida, sino la persona que con más frecuencia me dice las verdades que no quiero escuchar, estaba feliz. Nuestros 3 hijos, ya mayores, estaban construyendo sus propias vidas. Era, si soy honesto, una temporada de relativa paz después de años de turbulencia. Fue en esa temporada de paz cuando llegó la carta. La encontré un martes por la mañana entre los sobres ordinarios del correo de la iglesia. No tenía remitente, solo una dirección de Popayán, la capital del departamento del Cauca, escrita a mano con una letra apretada y temblorosa que hablaba de alguien mayor, o de alguien muy asustado, o de las dos cosas al mismo tiempo. La abrí sin darle mayor importancia. Pensé que sería otra solicitud de ayuda económica, que recibimos con frecuencia, o tal vez una invitación a predicar en alguna iglesia del interior del país. Pero lo que encontré dentro de ese sobre me hizo olvidar completamente lo que estaba haciendo. Eran 3 hojas de papel cuadriculado, del tipo que se usa en los cuadernos de escuela, cubiertas de escritura apretada por ambos lados, y una fotografía. La fotografía mostraba lo que había sido una iglesia, pequeña, de adobe y techo de teja de barro, del tipo que se encuentra en cientos de pueblos de la Colombia rural. Pero en la fotografía, esa iglesia era solo paredes negras, paredes quemadas desde adentro, con el techo completamente desaparecido, con las ventanas convertidas en bocas oscuras que parecían gritar hacia el cielo. Empecé a leer las hojas. La carta estaba escrita por una mujer que firmaba solo con sus iniciales, M.R.V. Decía ser la hija de uno de los sobrevivientes del incendio de la iglesia del Buen Pastor, en la vereda La Esperanza, municipio de Morales, departamento del Cauca. Decía que su padre, ya anciano y enfermo, llevaba 20 años cargando un secreto que lo estaba matando más despacio que cualquier enfermedad. Decía que el gobierno había clasificado lo ocurrido esa noche como un accidente. Decía que no era verdad. Y decía algo más. Decía que su padre, antes de morir, quería que un pastor, específicamente un pastor, supiera la verdad. No un periodista, no un abogado, no un político. Un pastor. Porque lo que había ocurrido esa noche no era solo un crimen. Era algo que solo alguien que entendiera el lenguaje de Dios podría comprender completamente. Me quedé sentado en mi escritorio durante un tiempo muy largo con esas 3 hojas en la mano. Carmen entró al estudio con 2 tazas de tinto y me encontró con la mirada perdida. ¿Qué pasó?, me preguntó. Le pasé la carta. La leyó en silencio. Cuando terminó, me miró por encima del papel con esa expresión que conozco después de 28 años de matrimonio y que significa: sé lo que estás pensando y ya sé que no voy a poder detenerte. Andrés, me dijo, ¿vas a ir? Todavía no lo sé, le respondí, pero los dos sabíamos que sí. Los dos sabíamos que esa carta no había llegado por accidente a nuestra iglesia en Kennedy. Los dos sabíamos que hay momentos en la vida de un creyente en que Dios no te pregunta si quieres ir. Simplemente te pone el sobre en la mano y espera a ver si eres capaz de abrirlo. Yo lo había abierto. Lo demás era inevitable. Llegué a Morales, Cauca,
Un miércoles de octubre de 2018, después de 6 horas de viaje en bus desde Popayán, por una carretera de montaña que en varios tramos no era más que una cicatriz de tierra roja, al borde de precipicios que daban vértigo. Morales es un municipio pequeño, de esos que en Colombia llaman municipios de categoría 6, que es la manera oficial de decir. Aquí la presencia del Estado es mínima y la vida transcurre según reglas que no siempre están escritas en ningún código legal. El pueblo tenía plaza central con una iglesia católica de fachada blanca que necesitaba pintura, un parque con árboles de nogal que daban sombra generosa, algunas tiendas, una alcaldía con cara de estar cerrada aunque no lo estuviera, y esa atmósfera particular de los pueblos colombianos que han vivido demasiados años en medio del conflicto. Una normalidad superficial que cubre una tensión subterránea que nunca desaparece del todo. Me hospedé en la única pensión del pueblo, un establecimiento de nombre Residencias El Descanso, que ofrecía básicamente una cama, un ventilador y la promesa de agua caliente que raramente se cumplía. Al día siguiente, siguiendo las indicaciones de la carta, fui a buscar la casa del señor Misael Ramírez Vargas, el padre de M.R.V. La encontré en las afueras del pueblo, subiendo una cuesta empinada por un camino de piedra irregular. Era una casa pequeña de bloques sin revocar, con una mata de plátano en el patio y una hamaca colgada entre 2 palos de guadua bajo un techo de zinc que resonaba con el sonido de las gotas de lluvia que habían comenzado a caer desde temprano. Me recibió la hija, Marta Ramírez Vargas, una mujer de unos 50 años, delgada, con el cabello negro entrecano recogido en una trenza y unos ojos que tenían la expresión particular de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y todavía no sabe si va a poder soltarlo. «Pastor Caballero», me dijo, «gracias por venir». No estaba segura de que alguien fuera a hacerlo. Le dije que cuando Dios pone una carta en tus manos, lo menos que puedes hacer es honrarla viajando. Sonrió levemente. Era la sonrisa de alguien que no ha tenido muchas razones para sonreír recientemente. Me llevó adentro de la casa, en un cuarto pequeño que olía a mentol y a madera vieja. Encontré al señor Misael. Era un hombre de unos 80 años, delgado hasta el punto de parecer frágil, acostado en una cama con sábanas limpias y una cobija de cuadros a pesar del calor. Tenía los ojos abiertos cuando entré, mirando el techo con la concentración de alguien que está viendo algo que los demás no pueden ver. Marta le dijo suavemente que el pastor había llegado. El anciano giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, que eran de un marrón oscuro y todavía tenían una claridad sorprendente para su edad, me estudiaron durante un momento largo. «¿Usted cree en los milagros, pastor?», me preguntó con una voz que era apenas un hilo de sonido, pero que tenía una firmeza que la enfermedad no había podido borrar. «Con todo mi corazón», le respondí. Asintió despacio, como si esa respuesta fuera suficiente para lo que venía. «Entonces, siéntese, porque lo que le voy a contar, nadie más que un hombre de Dios puede entenderlo completamente». Lo que el señor Misael me contó durante las siguientes 4 horas, en ese cuarto pequeño con olor a mentol y lluvia golpeando el techo de zinc, lo cambió todo. Todo. Era octubre de 1998. Hacía exactamente 20 años. La vereda La Esperanza, a 12 kilómetros de Morales por un camino de herradura que en época de lluvia se volvía prácticamente intransitable. Era una comunidad de unas 300 familias campesinas que vivían del cultivo de café, plátano y algunos productos de Pancoger.
La Iglesia del Buen Pastor llevaba en esa vereda desde 1971, cuando un misionero menonita de nombre Jonas Bender había llegado a pie desde Popayán y había comenzado a predicar bajo un árbol de mango en el patio de la familia Ríos. En 27 años, la congregación había crecido hasta tener 120 miembros activos. Habían construido un templo de adobe con techo de teja. Habían establecido una escuela dominical para los niños de la vereda y se habían convertido en el centro espiritual y social de una comunidad que no tenía muchas otras opciones de encuentro colectivo. El pastor de la congregación en 1998 era el hermano Efraín Collazos, un hombre de 42 años, carpintero de oficio y pastor por llamado divino, que según el señor Misael, era el tipo de persona que cuando entraba a un cuarto todo el mundo se sentía un poco mejor sin saber exactamente por qué. Tenía esposa, Lucía, y 4 hijos. El mayor tenía 16 años, la menor tenía 4. El miércoles 14 de octubre de 1998 fue un día ordinario en La Esperanza. Los campesinos habían trabajado en sus parcelas desde temprano. Las mujeres habían preparado el almuerzo, recogido a los niños de la escuela y hecho los oficios de la tarde. Al caer la noche, 40 miembros de la congregación se reunieron en el templo del Buen Pastor para el culto de oración de los miércoles. Era algo que hacían todas las semanas desde hacía años. Misael Ramírez tenía 38 años en ese entonces. Era diácono de la iglesia y tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Esa noche llegó al culto con su esposa Elena y su hija Marta, que tenía entonces 10 años. El culto comenzó a las 7 de la noche con cánticos de alabanza. El hermano Efraín predicó sobre el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Misael recordaba ese versículo con una precisión que solo da el trauma. Las palabras grabadas a fuego en la memoria, en el momento exacto en que el mundo se divide en antes y después. A las 9:40 de la noche, cuando el culto estaba terminando y algunos miembros ya estaban despidiéndose en la puerta, llegaron. Eran aproximadamente 30 hombres, armados, con los rostros cubiertos. Rodearon el templo en silencio, con una coordinación que hablaba de planeación previa, de horas de ensayo, de una orden que venía de arriba. 2 de ellos entraron por la puerta principal. Otros bloquearon las ventanas y la puerta trasera. El que parecía ser el líder, un hombre alto con una voz que Misael describió como fría como el agua del río en enero, se paró frente a la congregación y dijo algo que el anciano me repitió palabra por palabra, 20 años después, con la misma exactitud aterradora con que había recordado el versículo del Salmo 91. Les damos 3 minutos para renunciar públicamente a su fe. Los que renuncien, salen. Los que no, se quedan adentro para siempre. El pastor Efraín Collazos se puso de pie. Misael me dijo que lo que ocurrió en ese momento fue lo más poderoso que había visto en sus 80 años de vida. No fue heroísmo en el sentido cinematográfico. No fue un discurso elocuente. No fue valentía actuada. Fue algo mucho más simple y mucho más profundo. El pastor Efraín miró al hombre armado directamente a los ojos y con una voz completamente tranquila, sin un temblor, sin una sola nota de miedo, dijo: «Hermano, yo no puedo renunciar a quien soy, pero le voy a decir algo. Jesucristo también lo ama a usted». Silencio absoluto. Y entonces Efraín comenzó a cantar, el mismo canto que habían estado cantando en el culto momentos antes.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Uno por uno, los 40 miembros de la congregación se unieron a Él. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, todos cantando. Misael me dijo que en ese momento tomó a su esposa de la mano con la mano derecha y a su hija Marta con la izquierda, que miró al techo del templo que él mismo había ayudado a construir 15 años antes, que cerró los ojos y que escuchó el sonido del fuego comenzar. Lo que ocurrió a continuación está documentado, aunque la documentación oficial dice algo completamente diferente a la verdad. El informe oficial del gobierno que Marta me mostró semanas después, cuando ya había comenzado mi propia investigación, describía el incendio de la iglesia del Buen Pastor como un accidente causado por una vela votiva que cayó sobre material inflamable durante una reunión religiosa nocturna. 38 muertos. 2 sobrevivientes. El informe tenía fecha de noviembre de 1998. Estaba firmado por el alcalde del municipio, el comandante de la policía local y un funcionario del departamento de bomberos de Popayán. Todo mentira. Misael Ramírez y su hija Marta fueron los 2 sobrevivientes. Misael sobrevivió porque en el momento en que comenzó el fuego, estaba cerca de una ventana lateral que los hombres armados habían bloqueado, pero no completamente. En el caos del primer momento, con el fuego extendiéndose por el techo de madera con una velocidad que hablaba de acelerante derramado previamente, logró romper la ventana con el codo. Sacó a Marta por ella y saltó él detrás. Las quemaduras en su brazo derecho, que todavía eran visibles 20 años después, como un mapa de tierra devastada desde el codo hasta el hombro, fueron la evidencia física de lo que había costado ese salto. Elena, su esposa, no pudo salir. Cuando me dijo eso, el anciano se detuvo. Cerró los ojos durante un momento muy largo. Sus labios se movieron en silencio. No sé si estaba orando o simplemente luchando con algo que después de 20 años todavía no tenía palabras suficientemente grandes para contenerlo. Cuando abrió los ojos, había algo diferente en ellos. Una determinación que había desplazado por un momento el peso del dolor. «Pastor», me dijo, «lo que necesito que entienda es esto. No fui el único que vio. Había vecinos en las casas cercanas. Había gente que escuchó los gritos. Había personas que vieron a los hombres armados llegar y salir. ¿Y por qué nadie habló?», le pregunté. Se tomó un momento antes de responder. Porque 2 semanas después del incendio, 3 de los vecinos que habían hablado con la policía recibieron visitas nocturnas. Uno de ellos apareció en el río. Los otros 2 se fueron del pueblo esa misma semana y nunca volvieron. Después de eso, todo el mundo entendió el mensaje. ¿Y usted? ¿Por qué no habló? Me miró con esos ojos oscuros y claros al mismo tiempo, porque tenía una hija de 10 años que criar, pastor, y porque tenía miedo, 20 años de miedo. El tipo de miedo que no te deja dormir bien ni una sola noche en 2 décadas. Hizo una pausa. Pero ya me queda poco tiempo. Y hay cosas que uno no puede llevarse a la tumba. Dios no me va a preguntar si tuve miedo. Me va a preguntar si al final dije la verdad. Esa noche, de regreso en la pensión El Descanso, no dormí. Me senté en la cama con mi Biblia abierta sobre las rodillas y el cuaderno donde había tomado notas durante las 4 horas con Misael. Y me pregunté con absoluta honestidad, ¿qué se suponía que debía hacer con lo que acababa de escuchar? La parte racional de mi cerebro tenía argumentos muy claros para no hacer nada. O más precisamente, para hacer lo mínimo indispensable. Escuchar al anciano, orar con él,
dejarlo morir en paz con la conciencia más tranquila y regresar a Bogotá, a mi iglesia, a mi vida, a la relativa seguridad de un ministerio que no involucraba documentos clasificados ni paramilitares, ni verdades que habían costado vidas. Pero había otra voz, más profunda, más persistente. La misma voz que le había dicho al pastor Efraín Collazos que se pusiera de pie y cantara. La misma voz que lleva 2000 años diciéndoles a personas asustadas que hagan cosas que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de la autopreservación. Abrí mi Biblia al azar, como a veces hacemos cuando no sabemos a dónde más mirar, y mis ojos cayeron sobre Jeremías 1:17. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y habla todo lo que te mande. No te amedrentes delante de ellos, para que no te amedrente yo delante de ellos. Cerré la Biblia. No me acosté. En cambio, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Lo que siguió en los próximos 3 meses fue el periodo más aterrador y más transformador de mi vida ministerial. Regresé a Bogotá, pero solo para reorganizarme. Contacté a un abogado de derechos humanos, el doctor Hernando Patiño, que llevaba años trabajando casos de violencia contra comunidades religiosas en el conflicto colombiano. Le conté lo que Misael me había dicho. Escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me dijo algo que me heló la sangre. Pastor Caballero, lo que usted me está contando, si es verificable, es un crimen de lesa humanidad. Una masacre planificada contra una comunidad religiosa. Imprescriptible. Y si el gobierno estuvo involucrado en el encubrimiento, cosa que el informe oficial sugiere fuertemente, estamos hablando de algo que va mucho más allá de un crimen local. ¿Qué necesita para verificarlo?, le pregunté. Testigos, documentos, evidencia física si existe, y mucha cautela, pastor. Porque si lo que usted dice es cierto, hay personas que llevan 20 años protegiendo ese secreto y que no van a estar felices de que alguien empiece a hacer preguntas. Regresé al Cauca 2 semanas después. Esta vez no fui solo. Fui con el doctor Patiño y con una periodista, Valentina Suárez, que trabajaba para una organización de periodismo de investigación con sede en Medellín. Los 3 acordamos desde el principio que iríamos con cuidado, sin hacer ruido, siguiendo cada pista con la paciencia de quien sabe que un paso en falso puede costar más que el tiempo perdido. Lo que encontramos en los siguientes 2 meses superó todo lo que el señor Misael nos había contado. Encontramos a 4 testigos más que habían presenciado partes de lo ocurrido esa noche de octubre de 1998 y que habían callado durante 20 años por las mismas razones que Misael. El miedo concreto, físico, justificado, de personas que habían visto lo que le pasaba a los que hablaban. Encontramos las actas de la alcaldía del municipio correspondientes a octubre y noviembre de 1998, que habían sido archivadas en un depósito municipal y que nadie había revisado desde entonces. En esas actas aparecían pagos inusuales realizados a una empresa de servicios de seguridad privada en las semanas previas al incendio. Encontramos a un exfuncionario de la alcaldía, ahora jubilado y viviendo en Cali, que había firmado algunos de esos documentos y que, después de 2 reuniones en las que el doctor Patiño le explicó las implicaciones legales de su testimonio y las posibles protecciones disponibles, accedió a hablar. Y encontramos el archivo. El archivo estaba en el sótano de la alcaldía de Morales, en una caja de cartón marcada simplemente con el número 1998-47.
Nadie lo había buscado porque nadie había sabido que existía. El exfuncionario nos dio la referencia exacta. Era un sobre manila sellado con lacre rojo dentro de una carpeta de cartulina verde. Contenía 11 páginas. Las primeras 4 eran el informe oficial que Marta nos había mostrado. Las siguientes 7 eran algo completamente diferente. Eran el informe real, escrito por el mismo funcionario de bomberos que había firmado el informe oficial, pero en este caso sin firma y sin sellos. Un documento interno que describía con precisión técnica lo que los bomberos habían encontrado cuando llegaron al lugar del incendio horas después de que ocurriera. Patrones de quemado consistentes con el uso de acelerante, específicamente gasolina, aplicada en múltiples puntos del interior del templo. Evidencia de que las puertas habían sido bloqueadas desde afuera. Restos de material que no correspondían a ningún elemento presente en una iglesia rural, pero que sí correspondían a dispositivos incendiarios rudimentarios. Al final del informe real, escrito a mano con una letra diferente a la del texto principal, había una sola línea. No puedo firmar esto, pero tampoco puedo destruirlo. Que Dios nos perdone a todos. Hermano, cuando el doctor Patiño leyó esas palabras en voz alta en ese sótano con olor a humedad y papeles viejos, los 3 nos quedamos en silencio durante un momento que parecía no tener fin. 40 personas habían muerto en ese templo. 40 creyentes que esa noche simplemente habían ido a cantar y a orar. El pastor Efraín Collazos y su esposa Lucía, sus 4 hijos, la hermana Amparo Triviño, que según Misael era la mujer que mejor cocinaba en toda la vereda y que nunca llegaba al culto sin traer algo para compartir. El hermano Tobías Muñoz, anciano de 83 años que había conocido a Jonas Bender el día que llegó a predicar bajo el árbol de mango en 1971 y que nunca había faltado a un culto desde entonces. 40 nombres, 40 historias, 40 vidas que el gobierno había decidido enterrar bajo la mentira de una vela caída. Lo que vino después del hallazgo del archivo no fue la liberación inmediata que yo había imaginado ingenuamente. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Publicar lo que habíamos encontrado no era simple. El doctor Patiño me explicó con paciencia los pasos legales necesarios para que la evidencia fuera admisible y para que quienes la presentaran tuvieran alguna protección. Valentina me explicó los tiempos del periodismo de investigación, la necesidad de verificar cada dato 3 veces antes de publicar, el riesgo de cometer un error que le diera a los responsables una salida legal. Todo eso tomaba tiempo, y durante ese tiempo, el peso de saber lo que sabíamos y no poder decirlo todavía fue algo que no tengo palabras suficientes para describir. Carmen lo notó desde el primer día que regresé a Bogotá, con el conocimiento del archivo guardado en mi cabeza y en varios dispositivos de almacenamiento que el doctor Patiño había distribuido en diferentes lugares por razones de seguridad. Andrés, me dijo una noche, ¿no estás bien? No podía contarle los detalles todavía. Por seguridad, habíamos acordado limitar quién sabía qué. Pero le dije lo suficiente para que entendiera que lo que había encontrado en el Cauca era algo que iba a cambiar las cosas. ¿Estás en peligro?, me preguntó directamente, con esa manera suya de ir al corazón de las cosas sin rodeos. No lo sé, le respondí honestamente. Se quedó callada por un momento. Luego me tomó las manos. Entonces vamos a orar, me dijo. Y punto. Eso es lo que hicimos esa noche. Y muchas noches después. Orar sin saber exactamente qué pedir, sin saber cómo iba a terminar todo esto.
sin ninguna garantía de nada excepto la que siempre ha sido la única garantía real disponible para los que seguimos a Cristo, que Él ya ha vencido y que eso significa que la oscuridad no tiene la última palabra. Hubo noches, hermano, en que esa garantía me pareció muy lejana y muy abstracta. Hubo noches en que me pregunté si había cometido un error, si debía haber dejado esa carta sin abrir, si debía haber escuchado al Señor Misael, orado con Él y regresado a mi vida sin cargar con un secreto que no me pertenecía pero que ahora era completamente mío. Una de esas noches, incapaz de dormir, me senté en el piso de mi estudio, con la espalda contra la pared y las rodillas contra el pecho, y le hablé a Dios con una honestidad que avergüenza un poco recordar. Señor, le dije, no sé si hice bien en meterme en esto. No sé si tengo el valor suficiente para llevarlo hasta el final. 40 personas murieron y nadie hizo nada durante 20 años. ¿Por qué tiene que ser yo el que haga algo ahora? ¿Por qué no enviaste a alguien más preparado, más valiente, con más recursos y menos miedo? No hubo una voz audible, no hubo una luz sobrenatural, no hubo ninguno de los elementos dramáticos que a veces esperamos cuando le gritamos a Dios en la oscuridad de las 3 de la mañana. Solo un pensamiento. Claro, quieto, completamente diferente al ruido caótico de mis propias preguntas. ¿Y quién sino tú llegó hasta ahí? Eso fue todo, pero fue suficiente, porque tenía razón. Alguien había llegado hasta ahí. Yo había llegado hasta ahí, no por accidente, no por casualidad, no porque fuera el más valiente o el más preparado, sino porque había abierto una carta que no tenía remitente y había tomado un bus a las 6 de la mañana hacia un pueblo en las montañas del Cauca. A veces el llamado de Dios no llega con fanfarrias y visiones celestiales. A veces llega en un sobre Manila sin remitente metido entre las facturas ordinarias del correo de la iglesia. Y la única pregunta que importa es si eres capaz de abrirlo. El quiebre llegó de una dirección que ninguno de nosotros había anticipado. En diciembre de 2018, 2 meses después de mi primera visita a Morales, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era la de un hombre mayor que no se identificó por su nombre, pero que dijo algo que me dejó paralizado. Pastor Caballero, sé lo que usted está buscando en el Cauca, y tengo algo que necesita ver. Le pregunté quién era. Me dijo que eso no importaba todavía. Me dijo que había sido parte de lo que ocurrió esa noche en La Esperanza, que llevaba 20 años buscando la manera de descargarse de lo que sabía, que había intentado hablar con periodistas 2 veces, y las 2 veces había desistido por miedo, pero que había escuchado por personas del pueblo que había un pastor haciendo preguntas, y que un pastor era diferente a un periodista. ¿En qué sentido diferente?, le pregunté. Silencio breve. Luego, un periodista quiere la historia. Un pastor quiere la verdad. Y yo necesito hablar con alguien que quiera la verdad porque necesito confesarme, aunque no sea católico. Acordamos encontrarnos en Popayán, en la sala de espera de una clínica privada donde él tenía una cita médica de rutina, un lugar público y concurrido, donde una conversación entre 2 hombres no llamaría la atención. El hombre que encontré en esa sala de espera era exactamente lo que su voz sugería: mayor, cansado, con el aspecto de alguien que ha vivido con una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Me dijo que se llamaba Ernesto. No dio apellidos. Me contó su historia en voz baja, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas, mirando el piso mientras hablaba.
En 1998, Ernesto trabajaba como auxiliar administrativo en una oficina gubernamental regional, cuyo nombre no pronunció, pero cuya función era lo suficientemente clara en el contexto de todo lo que ya sabíamos. Su trabajo había sido, entre otras cosas, procesar ciertos pagos que en los documentos oficiales estaban catalogados como servicios de seguridad comunitaria. Me había traído copias, las copias que Ernesto sacó de una carpeta y puso en mis manos en esa sala de espera de clínica, con una mano que temblaba levemente y unos ojos que no se levantaron del suelo en ningún momento. Eran la pieza que el doctor Patiño había dicho desde el principio, que necesitábamos para completar el caso. Eran las órdenes de pago, con nombres, con fechas, con montos, con firmas, con los nombres de funcionarios que en 1998 habían ordenado el pago a los hombres que esa noche fueron a La Esperanza con fuego y armas. Cuando los puse sobre la mesa de la habitación del hotel donde me hospedaba esa noche, y los miré junto con todo lo demás que habíamos reunido en 2 meses, el cuadro quedó completo. No era solo un crimen local de un grupo armado actuando por cuenta propia. Era una operación planificada y financiada desde una oficina gubernamental, ejecutada contra una comunidad cristiana específica, porque su presencia en la vereda interfería con intereses que en ese momento yo prefiero no detallar, por razones de seguridad que siguen siendo vigentes, y había sido encubierta sistemáticamente durante 20 años. Llamé al doctor Patiño esa misma noche. Le leí los nombres de los documentos. Escuché su silencio al otro lado de la línea durante un momento largo. «Andrés», me dijo finalmente, «esto es más grande de lo que pensábamos». «Lo sé», le respondí. «¿Estás bien?» «Honestamente, no sé». Pausa breve. «Reza mucho esta noche, pastor. Mañana empieza otra etapa. Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue una cadena de eventos que el doctor Patiño describió más tarde, en una entrevista con una revista jurídica, como uno de los casos de apertura de verdad más rápidos y más inesperados que he visto en mi carrera. Pero yo lo describiría de otra manera. Lo describiría como un milagro. No un milagro con ángeles y luces celestiales. Un milagro de la variedad que Dios usa con más frecuencia de lo que reconocemos. El milagro de los corazones que se ablandan, de las conciencias que despiertan, de las personas que llevaban años cargando algo demasiado pesado y que de repente encuentran en un momento inesperado el valor de soltarlo. Ernesto fue el primero, pero no fue el último. En las 2 semanas siguientes al encuentro en Popayán, 3 personas más que habían estado de alguna manera conectadas a lo ocurrido esa noche, en 1998, o a su encubrimiento posterior, se comunicaron con el doctor Patiño o conmigo. 2 de ellos habían sido miembros de los grupos armados que ejecutaron la operación y que habían pasado 20 años tratando de olvidar algo que no se olvida. Uno había sido funcionario de nivel menor en la misma oficina donde trabajaba Ernesto. Ninguno de ellos se conocía entre sí. Ninguno sabía que los otros estaban hablando. Y sin embargo, todos llegaron en el mismo periodo de 2 semanas. Cuando le conté esto al doctor Patiño, que es un hombre de formación marxista y escepticismo profundo respecto a todo lo que tenga aroma de sobrenatural, se quedó pensativo durante un momento antes de responder. «Pastor», me dijo, «yo no creo en Dios, pero sí creo que hay cosas que no tienen explicación racional y que 4 personas sin conexión entre sí lleguen a confesar en 2 semanas después de 20 años de silencio. Es una de esas cosas».
Sonreí. A eso lo llamamos Espíritu Santo, doctor, le dije. Me miró con una expresión que no era exactamente escepticismo, pero que todavía no era fe. Llámelo como quiera, pastor. El resultado es el mismo. El 15 de marzo de 2019, 5 meses después de mi primera visita a Morales, el caso de la masacre de La Esperanza fue presentado formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal especial creado en Colombia para investigar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. La presentación fue hecha por el doctor Patiño en representación de Marta Ramírez y del señor Misael, que para ese momento estaba demasiado enfermo para viajar, pero que había dado su testimonio en una declaración grabada en video que el abogado presentó como prueba. Los medios de comunicación cubrieron la apertura del caso con la atención que merece una historia que lleva 20 años esperando ser contada. Valentina publicó la investigación completa con todos los documentos que habíamos reunido. El nombre de la Iglesia del Buen Pastor, el nombre del pastor Efraín Collazos, los nombres de los 40 mártires de la Esperanza, salieron a la luz por primera vez. Yo estaba en Morales ese día. Había regresado al pueblo para estar con Marta cuando saliera la noticia. Estábamos sentados en el patio de su casa con la hamaca y la mata de plátano y la lluvia que en el Cauca parece nunca terminar del todo, cuando Marta recibió la notificación en su teléfono de que la historia estaba en línea. La leyó en silencio. Cuando terminó, me pasó el teléfono sin decir nada. La leí yo también. Ahí estaba todo: los nombres, los documentos, los testimonios. La verdad que el gobierno había intentado enterrar con lacre rojo en una caja de cartón marcada 1998-47. Cuando levanté los ojos del teléfono, vi que Marta estaba llorando. Pero no lloraba como llora alguien que está sufriendo. Lloraba como llora alguien que ha estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y que acaba de poder, por fin, soltarlo. 2 días después, recibí la llamada que más me importaba. Era Marta. «Pastor», me dijo con una voz diferente a todas las que le había escuchado en los meses anteriores. «Mi papá leyó la noticia esta mañana. Bueno, yo se la leí porque ya no puede leer solo. Y cuando terminé, me tomó la mano y me dijo algo que quiero que usted sepa». Le pregunté qué había dicho el señor Misael. Dijo: «Ya puedo irme tranquilo. Elena, ya pueden saber quién eres». Elena, su esposa, la madre de Marta, una de las 40. 4 días después, el señor Misael Ramírez Vargas murió en paz en su cama de sábanas limpias y cobija de cuadros, con su hija tomándole la mano. Tenía la misma expresión tranquila en el rostro que el anciano Simeón debe haber tenido cuando sostuvo al niño Jesús en sus brazos en el templo, y dijo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz». Había hecho lo que tenía que hacer, y yo había sido el instrumento para que pudiera hacerlo. Lo que ocurrió después del 15 de marzo de 2019 superó todo lo que cualquiera de nosotros había anticipado. El caso de La Esperanza se convirtió en el primero en Colombia en involucrar a una comunidad religiosa, específicamente como víctima de una operación planificada por actores con vínculos gubernamentales. Abrió un debate legal y político que todavía continúa sobre la protección de comunidades de fe en el marco del conflicto armado. Pero eso, con ser importante, no es lo que más me importa contarte. Lo que más me importa es lo que ocurrió con las personas. Ernesto, el hombre que me había llamado de un número desconocido y me había entregado los documentos en una sala de espera de clínica,
Pasó por un proceso legal complicado que el doctor Patiño manejó con la habilidad que da la experiencia. Pero lo que más me impacta de Ernesto no es su historia legal, es lo que me dijo en nuestra última conversación, un año después de la publicación del caso. Me dijo que desde esa conversación en Popayán no había tenido una sola pesadilla. En 20 años de cargar lo que sabía, no había dormido bien ni una noche. Desde el día que lo soltó, dormía. Sin pastillas, sin alcohol, sin ninguno de los mecanismos que había usado durante 2 décadas para no pensar en lo que sabía. Pastor, me dijo, yo no soy creyente, pero sí sé que lo que usted llama perdón es real, porque lo sentí, y no tenía explicación. Le dije que eso era exactamente el punto, que el perdón real, el que viene de Dios a través de la confesión honesta, no necesita que uno sea creyente para sentirlo. Solo necesita que uno sea honesto. Me miró durante un momento. Entonces tal vez debería hablar más con usted sobre ese Dios suyo, me dijo. Y hablamos. Muchas veces. Ernesto todavía no es lo que yo llamaría un creyente declarado, pero hace preguntas. Y las preguntas honestas son siempre el principio de algo. Uno de los 2 exmiembros de los grupos armados que habían testificado, un hombre al que llamaré simplemente Rodrigo porque su seguridad sigue siendo un asunto delicado, tomó un camino diferente. Después de dar su testimonio, desapareció del radar público por varios meses. Me llegó una carta suya en octubre de 2019. Era una carta larga, escrita a mano con la letra de alguien que no escribe con frecuencia, pero que tiene mucho que decir. Me contaba que había encontrado una iglesia en la ciudad donde ahora vivía, en un lugar que prefería no nombrar, que había entregado su vida a Cristo, que el pastor de esa iglesia, que no sabía nada de su pasado, le había predicado sobre la parábola del hijo pródigo el primer domingo que había asistido, y que cuando escuchó, mi hijo era muerto y ha vuelto a vivir, tuvo que salir al baño porque no podía dejar de llorar, y no quería hacerlo frente a personas que no conocía. Al final de la carta había una postdata. Decía, Pastor Caballero, esa noche en La Esperanza, cuando empezaron a cantar, hubo un momento en que quise hacer que paráramos, pero no pude. No tenía la autoridad para hacerlo. Eso me ha perseguido 20 años. Pero lo que sí puedo decir es que nunca olvidé ese canto. Y cuando entré a la iglesia el primer domingo y escuché la misma canción, supe que no había llegado ahí por casualidad. La canción era «Cuán grande es Él», la misma que el pastor Efraín Collazos había comenzado a cantar esa noche de octubre de 1998. Hermano, cuando leí esa postdata, tuve que dejar la carta sobre la mesa y salir a caminar porque no podía estar quieto. Porque la imagen que surgió en mi mente en ese momento fue una que nunca voy a poder olvidar. El pastor Efraín cantando en llamas, y ese canto viajando a través de 20 años, y llegando a los oídos de uno de los hombres que habían prendido el fuego, y ese canto siendo el instrumento de su propia salvación. El Señor trabaja con tiempos que no son los nuestros, y usa materiales que nosotros nunca elegiríamos. En la vereda La Esperanza, algo también comenzó a cambiar. El caso atrajo la atención de varias organizaciones de derechos humanos y de algunas denominaciones evangélicas que decidieron, en señal de solidaridad con los mártires del Buen Pastor, apoyar la reconstrucción de una iglesia en el mismo lugar donde había estado la original. Me pidieron que coordinara el proceso pastoral. Regresé a La Esperanza en junio de 2019, esta vez no como investigador,
sino como lo que siempre he sido: un pastor. El terreno donde había estado la iglesia seguía ahí. Las paredes quemadas habían sido parcialmente demolidas por el paso del tiempo, y la vegetación las había ido recubriendo. Había algo extraño en ese lugar, una quietud particular que iba más allá del simple silencio de la montaña. Era el tipo de silencio que tiene peso, que tiene presencia. Con el apoyo de las organizaciones donantes y de familias que habían regresado a la vereda después de años de desplazamiento, comenzamos la construcción de la nueva iglesia del Buen Pastor. Tomó 4 meses. El día de la inauguración, el 14 de octubre de 2019, exactamente 21 años después de la noche de la masacre, me pidieron que predicara. Prediqué sobre el Salmo 91. El mismo texto que el pastor Efraín había predicado esa última noche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No porque quisiera hacer algo poéticamente simétrico, sino porque ese texto, que a primera vista podría parecer una promesa incumplida dado todo lo que había ocurrido, en realidad era la afirmación más poderosa que yo conocía sobre la naturaleza del Dios que servimos. El Salmo 91 no dice que los que confían en Dios nunca sufrirán. Dice que el Señor estará con ellos en el sufrimiento, que los rescatará y los honrará, que les dará larga vida, no necesariamente larga en años, sino larga en significado, larga en impacto, larga en la eternidad donde el tiempo deja de ser la medida de todo. El pastor Efraín Collazos vivió 42 años, pero su canto sigue viajando. Hoy, 5 años después de aquel viaje en bus a Morales, puedo decirte con certeza que ese periodo fue el más difícil y el más formativo de mi ministerio. Nuestra congregación en Kennedy conoció la historia cuando todo ya había salido a la luz. La reacción de mis feligreses me enseñó algo sobre la fe que no estaba en ninguno de los libros de teología que había leído. Que cuando el pueblo de Dios escucha de otros que sufrieron por lo que ellos también creen, algo se despierta en ellos. No tristeza solamente, determinación. Una determinación de no desperdiciar la fe que otros pagaron con su vida. Varios jóvenes de nuestra congregación que en ese tiempo estaban tibios, distantes, en esa zona gris donde se cree sin comprometerse de verdad, se acercaron a mí en los meses siguientes al caso con la misma pregunta: Pastor, ¿cómo puedo hacer algo que valga la pena? No siempre supe qué responder exactamente, pero sí supe decirles que esa pregunta ya era el principio de la respuesta. Marta Ramírez hoy vive en Morales. No se fue, se quedó. Trabaja con una organización que acompaña a familias víctimas del conflicto en el Cauca. Cuando me llama, que es de vez en cuando, siempre termina la conversación de la misma manera. Pastor, dice, mi mamá estaría orgullosa. Sé que tiene razón. Hermano, hermana, hay algo que necesito decirte antes de terminar. Algo que aprendí en ese sótano de alcaldía con olor a humedad y papeles viejos. En esa sala de espera de clínica en Popayán. En esa cama de señor Misael con olor a mentol. En ese terreno quemado de la esperanza bajo la lluvia del Cauca. La verdad no muere. Puede ser sellada con lacre rojo. Puede ser archivada en una caja de cartón en un sótano. Puede ser cubierta por informes oficiales y firmas de funcionarios, y silencio comprado con miedo. Puede pasar 20 años, 30 años, toda una generación, esperando en la oscuridad, pero no muere, porque hay un Dios que es el Padre de la verdad, que dijo de sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese Dios no abandona las verdades que representan la sangre de sus hijos. Las guarda, las cuida
Y cuando llega el momento que Él determina, que no siempre es el momento que nosotros elegiríamos, la saca a la luz. Siempre, sin excepción. Pienso en ti hoy y pienso en las verdades que tal vez están enterradas en tu propia vida. No hablo de crímenes ni de archivos gubernamentales. Hablo de las verdades más personales, las que quizás has sellado tú mismo con tu propio lacre rojo, porque era demasiado doloroso dejarlas salir. La verdad de un dolor que llevas años sin nombrar. La verdad de una culpa que no has podido perdonarte. La verdad de una fe que se resquebrajó en algún momento de sufrimiento y que nunca terminaste de reconstruir. La verdad de una vocación que enterraste porque parecía demasiado costosa, o demasiado grande, o demasiado arriesgada. Dios no tiene miedo de esas verdades. Dios no se escandaliza de esas verdades. Él es el especialista en resucitar lo que parecía definitivamente muerto. El pastor Efraín Collazos predicó ese último miércoles sobre el Salmo 91. No sabía que sería el último. Predicó sobre la protección de Dios, y esa misma noche fue a la presencia de Dios rodeado de llamas. ¿Fue una promesa incumplida? No. Fue una promesa cumplida de la manera más profunda posible. Porque el Salmo 91 no termina en esta vida. Termina en la vida que viene. Termina con esas palabras: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Efraín Collazos está saciado de larga vida, en la eternidad donde el tiempo no es lo que mide las cosas, y su canto sigue viajando en esta vida. Hay una última cosa que quiero que lleves de este testimonio. Los 40 mártires de la esperanza no murieron por una causa política, no murieron por un territorio, no murieron por dinero o poder, o ninguno de los intereses que mueven la mayoría de las tragedias humanas. Murieron porque no estuvieron dispuestos a renunciar a quien eran. Y eso, hermano, en un mundo que todos los días nos pide de 1000 maneras distintas, que seamos menos de lo que somos en Cristo, que callemos lo que creemos para no incomodar, que suavicemos nuestra fe para que quepa en los espacios que la cultura nos asigna. Eso es el testimonio más poderoso que he encontrado en 26 años de ministerio. No renunciaron. ¿Puedes tú decir lo mismo de tu fe hoy? Quiero que hagamos algo antes de que cierres este video. Quiero que pienses en el nombre de alguien que está cargando una verdad demasiado pesada. Alguien que lleva años con algo sellado adentro porque el miedo es más grande que la esperanza. Alguien que necesita escuchar que Dios no abandona las verdades de sus hijos. Ahora ora conmigo. Señor Jesús, tú que dijiste que la verdad nos haría libres, libera hoy a cada persona que está viendo este video y que está cargando algo demasiado pesado. Tú que no abandonaste la verdad de los 40 mártires de la esperanza, no abandones las verdades que están enterradas en los corazones de tus hijos hoy. Tú que eres el Padre de la luz, saca a la luz lo que necesita ser visto y danos el valor de no renunciar a quienes somos en ti, sin importar el costo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si este testimonio tocó algo dentro de ti, necesito pedirte 4 cosas. Primero, comparte este video. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar hoy que la verdad no muere. Puede ser que no lo sepas, pero Dios sí lo sabe. Por eso te está pidiendo que lo compartas. Segundo, escribe en los comentarios el país o la ciudad desde donde estás viendo esto. Quiero ver el mapa de hasta dónde llega la historia de los 40 mártires de la esperanza. Quiero que esos nombres viajen hasta cada lugar representado en esos comentarios. Tercero,
Si has vivido una situación donde Dios sacó a la luz algo que parecía enterrado para siempre, cuéntalo en los comentarios. Tu historia es parte de este mismo testimonio. Y cuarto, si hay una verdad que estás cargando solo en este momento, algo que necesitas soltar, escríbelo en los comentarios. Esta comunidad ora, no juzga, ora. Te dejo con las palabras que el señor Misael Ramírez me dijo en ese cuarto pequeño con olor a mentol, antes de que yo supiera todo lo que iba a descubrir, antes de que el archivo existiera para mí, antes de que Ernesto llamara, antes de que nada de lo que vino después ocurriera. Me las dijo como un hombre que no sabe si el pastor que tiene enfrente va a hacer algo o no. Un hombre que había guardado silencio 20 años y que estaba apostando, una última vez, a que alguien escucharía. Pastor, le dijo, yo sé que Dios nunca olvidó a Elena, nunca olvidó al hermano Efraín, nunca olvidó a ninguno de ellos. Solo necesitaba que alguien los recordara en voz alta. Eso es todo. Solo necesitaba que alguien los recordara en voz alta. Hoy, yo los recuerdo en voz alta. Y ahora tú también los conoces. Que el Dios que no olvida a sus hijos, que guarda sus nombres en la palma de su mano, que saca a la luz lo que los hombres intentan enterrar en la oscuridad, esté contigo hoy.